Hola, hoy un poco ronca voy a hablar de Agujero, de Hiroko Oyamada. Este libro es bastante cortito y me alegra mucho que cada vez se estén traduciendo al español más novelas japonesas, porque hasta el momento muchas de las que he leído han sido traducciones del japonés al inglés. Creo que he comentado esto en el vídeo de Bochan, no estoy segura. Bueno, pues novelas japonesas traducidas al inglés y después traducidas al español. Entonces me alegra que aquí en España pues cada vez más se esté optando por traducir obras y que pongan al alcance de los hispanohablantes pues esta literatura, ¿no? La literatura nipona. Y bueno, este libro lo cogí porque me llamó la atención. Sentí al ver la portada, no sé ni cómo lo descubrí, la verdad, pero sentí al ver la portada que iba a ser uno de estos libros que te llegan y la verdad es que me equivoqué. De hecho, me da un poco de pena no haber podido conectar más porque me parece que es un muy buen libro y, y me gustó mucho la historia de la autora. Ella, de hecho, estudió filología y estuvo trabajando en una fábrica durante muchísimo tiempo hasta que publicó su primera novela, o no sé si es quizás un cuento corto que se llama La fábrica, y después publicó Agujero, que creo que se publicó como un relato corto y después pues también se llevó a novela. Y, y bueno, yo soy bastante joven, pero cada vez que yo creo que siempre tenemos esta sensación de estar quedándonos atrás todo el tiempo. Y leer estas historias en las que a edades más avanzadas la gente publica cosas y bueno, no creo que esto debiera ser la principal motivación, pero tiene éxito, pues es un aliciente y a mí al menos me hace sentir más motivada y más tranquila a la hora de seguir persiguiendo lo que quiera perseguir. Creo que a Toni Morrison también le pasó esto, no estoy segura, pero creo que publicó sus novelas más tarde en su vida. Y esto también tiene mucho interés y mucho valor porque la persona que eres en ese momento no es la persona que eres cuando tienes 20 años. Y desde luego hay historias que no se pueden contar cuando tienes 20 años. Y hay historias que son interesantes de escuchar cuando precisamente tienes 20 años. Digo 20 años como podría decir 21, 22, 23, 24 o 36, los que fuesen. Y a Toni Morrison también le ocurrió esto. Al igual que a Úrsula Kroeber Le Guin, si no estoy equivocada. No me sé la biografía completa de todas las autoras que me gustan, así que no puedo afirmar nada con rotundidad, pero diría que así, así. Y la verdad es que cuando leí esto de esta autora, fue cuando terminé el libro y creo que si lo hubiese leído antes, quizás hubiese conectado más con la novela, que es muy cortita. Y que está compuesta por una serie de relatos que mezclan realismo y ficción. No sé si podría llamarse realismo mágico, no sé. Hablé de esto cuando hablé de Carcoma y no sé si podría encuadrarse dentro de esto, pero tiene mucho surrealismo y a mí que me gusta el surrealismo, no sé, se me llegaban a mezclar elementos y a pesar de que algunas metáforas, algunos de los elementos surrealistas funcionaban como metáforas muy claras, no, sentí que no llegaba a comprenderlas del todo. Se me quedó un poco flojo, pero también puede ser culpa completamente mía. Pero como iba diciendo, creo que es una novela que trata temas como las expectativas. También creo que debe entenderse que quizá
no sé nada, no sé absolutamente nada del feminismo en Japón, pero sí tengo conocimiento de que no hay la ideología que hay allí respecto a ciertos temas y la libertad femenina y las expectativas no es la misma que podría haber en muchos puntos de Occidente. Yo creo que es muy importante que cuando hablemos de estos temas no contrapongamos ni hagamos polarizaciones entre Occidente o entre cualquier país europeo y el otro, que nos lleve a entender Occidente como el pináculo del progreso, ¿no? Como el culmen de la modernidad, de nada más lejos de la realidad, no sabemos nada. Creo que esto también pasa mucho con Edward Said, tiene un libro muy interesante que habla de esto, el orientalismo. Esto pasa mucho, ¿no? Con muchos países árabes, por ejemplo, que creemos, ¿no? Que son súper machistas, que tienen que no quita, obviamente, claro que sí, pero dudo mucho de que la gente que realiza estas afirmaciones haya parado, por ejemplo, leer algo de feminismo islámico, que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, podrás estar más de acuerdo, podrás seguir manteniendo que te parece X o tal, pero no quita que hay contenido ahí que antes de hacer de enunciar opiniones y planteamientos tan deterministas, cabe considerar ciertas cosas. Entonces, no me atrevo a decir que en Japón no es que tengan el mismo nivel de feminismo o algo así que tenemos aquí. Además, que como si se pudiese realizar una generalización tal sobre Occidente. Pero sí creo que hay ciertos temas que pueden ser más rompedores en comparación a aquí. Entonces, este libro habla mucho de las expectativas que tienen las mujeres. Y por ejemplo, bueno, habla de... la historia comienza con un relato sobre una mujer que se va al campo, ¿no? De la ciudad al campo, porque a su marido le dan un empleo allí. Y ella relata un poco sobre el sistema de trabajo, sobre su propia vida, sobre cómo se siente y, bueno, la vida que llega a tener como ama de casa, su nueva identidad, su vida allí en general, cómo la perciben los demás, cómo transita los días. Y creo que, repito, sin tener muchísima idea, creo que quizá en un país en que estos planteamientos no resultan tan comunes, rebuscar, ¿no? Hurgar en estas cosas, cuestionarlas. Es una novela que es bastante valiente y bastante interesante y que en un lugar donde no se alimentan este espíritu de la inquietud a ciertas cosas, ¿no? De cuestionamiento del status quo, de la rigidez, de las normas sociales, de los sistemas. Resulta interesante, pero quizás, y además son cosas con las que cualquier mujer puede empatizar. Pero sí es verdad que a mí no me llegó tanto como me han llegado otro tipo de cuestiones, pero nuevamente creo que es porque tampoco tenía un conocimiento pleno del background de la autora y cuando ya me enteré, por ejemplo, que no sé por qué, pero pensaba que era una chica más joven, pero cuando me enteré un poco de su vida y no sé, de saber que era una mujer un poco más mayor, creo que tiene unos 50 años, no estoy segura, pues no sé, me hizo ver en la novela un poco más en retrospectiva y me resultó más interesante. Yo creo que concretamente, sobre todo también en los relatos posteriores,
Mm, el tema de la maternidad, yo no sé exactamente las políticas que tiene Japón. En esta reseña va a ser no sé, por lo que me gusta la cultura japonesa y me encanta el cine japonés. Y he leído bastantes novelas de autores y autoras japonesas, pero siempre tengo esa cautela a la hora de hablar de cosas, porque no me gustan las rotundidades y creo que hay que ser prudente antes de caer, como decía antes, en polarizaciones o en simplismo. Y que muchas veces están basados en la propia visión que tenemos nosotras de cómo somos y de cómo vivimos, ¿no? Entonces no está bien hacer eso y por eso mi cautela y mi prudencia. Perdón por estar diciendo tantas veces, no sé. Pero eso, lo que decía, que concretamente yo creo que Japón, con el tema de la maternidad y la crianza de los niños, yo creo que no ayuda a que las mujeres se, se pregunten cosas sobre sí mismas, sobre las ambiciones personales, profesionales, el rol que pueden tener, la familia, ¿no? Las figuras que te rodean, casarse. Entonces yo creo que Agujero es una crítica muy abierta a todos estos temas. Y a lo mejor las metáforas con las que yo no he conseguido conectar o entender del todo, o que a lo mejor ni siquiera funcionan como metáforas, simplemente son elementos de surrealismo, ¿no? O quizás no, pues hablan un poco más de esto. No lo sé. Yo leí, no me gusta nada esto de que comparen. Creo que también es como un reclamo, ¿no? Para que la gente compre libros y les interese. En mi caso no fue así, porque no me gusta mucho Murakami y me he leído libros suyos, bastantes de hecho, pero era más pequeña. Ahora los leo y no los leo bajo la misma lente. Pero en la edición que yo leí, que era de Impedimenta, la editorial Impedimenta, la comparan a Oyamada, a Hiroko Oyamada, con Murakami. Y yo la verdad es que no vi mucha, quizá, no sé, pero no vi muchos elementos no sé, en común. Y no me gusta eso de que es verdad que quizás hace falta decir estas cosas, ¿no? Pero no sé, no me gusta esto de que necesiten comparar a autoras con otros autores que han tenido éxito. No sé, recientemente vi una película que me encantó, que se llamaba Blackberry. Qué pronunciación, ¿eh? Blackberry. Perdón. Es de una directora georgiana, creo, sí. Y la compararon con Kaurismäki y no sé, me dio un poco de coraje porque creo que tiene mucho más valor, tanto el libro como esa película, que ser comparada con esos autores que ya tienen cierto renombre, impacto, interés, lo que sea. Pero entiendo que se haga, entiendo que pueda resultar interesante para mucha gente y desde luego que sí, eso va a hacer que los lectores, las lectoras, pues se sientan motivados a leer autores desconocidos fuera de sus propias fronteras. Pues siempre está bien. La globalización a veces tiene sus partes buenas, supongo. Pero, pero bueno, que Agujero es una novela. Bueno, no es una novela, no sé si es una composición de
3 relatos y los 2 últimos pues están muy ligados entre sí. Pero yo diría que extraño, casi como... Ay, no, nunca me sale esta palabra. Cuando algo está relacionado con los sueños. La voy a buscar, un momento. Relacionado con adjetivo. Onírico, que no me acordaba de la palabra. Pero eso, tiene como ese aire onírico. Y yo tengo la sensación de que me he perdido cosas. No lo sé. Pero que hay una intención crítica muy clara en el libro y una es capaz de captar los temas. Y bueno, yo creo que quizás lo más interesante sea la metáfora del agujero en sí, que yo desde luego no sé si la he llegado a comprender correctamente. Me apetece leer, a pesar de que admito que este libro no me ha apasionado, tampoco lo he detectado, me resultó interesante y ha habido momentos en los que he conectado más y momentos en los que he dicho, ay, no me está gustando. Y estoy abierta, la verdad, a leer creo que tiene otras 2 novelas. Estoy abierta a leer La fábrica, sobre todo. Y así, a ver, no sé, quizás sea el momento en la que la leí. O quizás simplemente, pues no, quizás no es tan buena y ya está. Pero bueno, me hubiese gustado más, la verdad. Si alguien tiene cualquier recomendación de autora japonesa, estoy, vamos, con los ojos más que abiertos, porque de verdad que he leído a más autores japoneses que autoras y me gustaría leer más autores. Quizás también los temas que tratas ahora mismo no me tocan muy de lleno, porque bueno, no es que esté pensando en esas cosas, pero siempre, ¿no? Siempre cuando hablamos de presión social, de expectativas, de la identidad que debemos asumir como mujeres en el mundo, siempre de alguna forma u otra pues te va a llegar. A mí hace poco de hecho volví a leer de hecho el libro, el libro no, es un manifiesto de Haraway, de Donna Haraway, que habla un poco de esto, que bueno, ella sí que es metafórica y un poco difícil de leer en mi opinión. Muy disfrutable pero difícil. Hay que exprimir, hay que rascar bien para extraer las ideas que está intentando transmitirnos. Y ella hablaba mucho de esto, de las expectativas, de las funciones que debes cumplir, de las cosas grandes y pequeñas que debes asumir para hacer las cosas correctamente, que a veces no nos damos cuenta. Yo desde luego a veces no siento cómo me pesan ciertas presiones, o que ni siquiera me doy cuenta de que son presiones, o que yo ni siquiera tengo ciertos deseos, ciertos valores o cualquier cosa y aún así me hallo exigiéndome en la línea de avanzar hacia esa dirección. Es que al final cuando somos socializadas durante tanto tiempo en ciertas cosas es muy difícil huir completamente de eso y que no te asalten miedos, que no te asalten dudas. Yo tengo miedo todo el tiempo muchas veces, la verdad. Y me pregunto si me equivoco muchísimas veces también. Pero bueno, no sé si tengo algo más que decir de esta novela, la verdad. La leí hace un par de meses, quizás si hubiese hecho esta reseña justo después de leerla, tendría a lo mejor más cosas que decir. La verdad es que es un libro que si no me hubiese puesto a recordarlo, no recordaría mucho el contenido. Y sí que recuerdo cosas concretas. Como por ejemplo, creo que era el segundo relato. Sí, es como que estaba desconcertadísima. Esperaba que pasase algo y cuando pasó, entre comillas, porque bueno, realmente no pasa nada, me quedé un poco desconcertada. Eso. No sé, quizás sea el carácter onírico que tiene. Pero bueno, estos son mis comentarios sobre Agujero de Hiroko Yamada.
Y nada, hasta la próxima.